¿Le ha tocado ser víctima de un hecho de extorsión, sea telefónica u otra modalidad? La extorsión es el principal obstáculo para el progreso porque mientras esta prevalezca, México no será un país de igualdades. La extorsión daña la capacidad de intercambiar ideas porque estas carecen de protección, limita la productividad y obstaculiza la diversificación y también la expansión económica. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Los saluda con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrera. Acompáñenos. Expedientes. Fíjese que la extorsión, se refiere a la acción y al efecto de usurpar, separar, arrebatar, amedrentar por fuerza una posesión a una persona o realizar cualquier daño o también cualquier perjuicio. La extorsión es un delito que ha crecido muy rápido en México en los últimos años y lo mismo lo cometen delincuentes que se encuentran dentro de los penales, la mayoría, que bandas también de la delincuencia organizada o incluso abundan imitadores que se hacen pasar por integrantes de algún cártel. Fíjense, esta cifra es alarmante. Cada 7 minutos un mexicano recibe o recibió alguna llamada de extorsión. A lo mejor le tocó a usted, decíamos al principio del programa. Y fíjense, y esto es a través del uso de 171,000, ahí está, a través de 171,000 líneas de teléfonos celulares documentadas por la autoridad, por la policía. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, existen casos donde los extorsionadores han llegado a utilizar, ¿cuántos celulares cree? Hasta 17 celulares, uno por llamada, ¿y qué hacen? Los tiran. La extorsión está enraizada, desgraciadamente, en la cultura económica mexicana, como revelan las propinas, también hay ahí, como revelan las mordidas, cuando un ciudadano tiene que pagar a cualquier persona, como quienes nos recogen la basura, o para podernos estacionar en un lugar que se supone que es público con los famosos viene. En verdad que es una situación muy complicada. Lo invitamos a ver la primera parte del serial de reportajes que preparamos para usted. Cultura criminal, la cultura de la extorsión. ¿De qué manera vas a salir? ¿De qué manera vas a salir? Estamos acá por la buena o por la mala. Con la creación de la Guardia Nacional en 2018, el presidente prometió que se combatiría la inseguridad y la corrupción en México, así como hechos de extorsión y otros delitos. Pero, ¿qué sucede cuando los responsables de proteger a la ciudadanía son los que extorsionan a los delincuentes para que estos puedan seguir operando? Esto significa que nos encontramos ante una total indefensión y una grave violación al Estado de Derecho. En mayo del 2020, apareció en un video este grupo de elementos de la Guardia Nacional extorsionando a un presunto narcotraficante en Ciudad Obregón, Sonora. Si una feria nomás, te vamos a molestar, ¿qué onda? Si una feria, güey, ya te vamos a molestar, para escucharme de gusto, ¿qué onda? Frente a los grandes retos que plantea la crisis de inseguridad en México, el delito de extorsión es uno de los más grandes, por su extensión a lo largo del país, sus diversas modalidades, la inmensa cifra negra y el vínculo vital que tiene con la corrupción. Parece un delito imposible de desaparecer. La extorsión es una práctica que en México debemos erradicar y no lo podremos hacer en la medida en lo que tampoco ataquemos la impunidad que existe en el sistema jurídico mexicano. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI, entre 2015 y 2019, la extorsión en México aumentó 59%, es decir, más de la mitad, de una tasa de 4.3% por cada 100,000 habitantes, correspondiente a 5,277 víctimas, pasó a una tasa de 6.9%, correspondiente a 8,755 víctimas. Las entidades con las tasas más altas de extorsión fueron Baja California Sur, con el 23.5%, Zacatecas, 21.5% y Quintana Roo, 16.4%. En el otro extremo, las entidades con menos denuncias fueron Yucatán, con 0.31%, Tlaxcala, con 0.15% y Michoacán, 0.04%. Hay muchas prácticas en México que no reconocemos como extorsión, pero en el fondo lo son. Por ejemplo, cuando tenemos que dar 30, 40 pesos para que nos recojan la basura, somos sujetos a extorsión. Cuando tenemos que darle 10 pesos al franelero para que nos guarde un lugar para estacionar el coche, también somos sujetos a la extorsión. Todos estos lugares son los que están apartados, toda esta calle. Todas las personas
otro lado apartan entre el camellón, pues no se puede estacionar. Estas imágenes fueron grabadas por un automovilista que buscaba estacionarse en la vía pública en Prolongación Miramontes, donde los franeleros se han convertido en una mafia, como ocurre en un sinnúmero de calles en la Ciudad de México. Este lugar que está aquí apartado, todo el tiempo lo apartan. El señor no me permite estacionarme. La voy a tirar entonces. Voy a presionar el botón, están las cámaras ahí grabando. ¿Sí? ¿Ya lo saben? Si vas a seguir dejando de estacionar, te voy a denunciar. ¿Ya hablé con la policía? Con 5.7 millones de extorsiones al año, es el segundo delito más numeroso en México, solo detrás del robo en la vía pública o también del transporte público, indicó el INEGI. Eso implica una pérdida económica promedio de 2.700 millones de pesos al año. No obstante, la estadística oficial dice poco sobre la verdadera dimensión de este delito. De acuerdo con la organización civil México Evalúa, el 97.9% de los casos, es decir, la mayoría, no son denunciados ante la autoridad. De esta forma, la extorsión se ha convertido en un enemigo silencioso en nuestro país, una especie de cáncer, donde cualquier ciudadano puede ser víctima o blanco seguro de esta cultura criminal, al amparo de la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de Derecho. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. ¿Qué hubole? ¿Cómo vio este franelero? Porque se me da la gana, yo pongo mi bote. A ver quién me quita. Cada año escuchamos lo mismo. Ahora sí, va a haber multas. Ahora sí, no se pueden apartar lugares. Le pregunto a usted, ¿ha dejado de ver guacales, botes y piedras y cosas que ponen ahí? No lo hemos dejado de ver. Fíjese, durante los últimos años en México se ha hecho alusión al delito de la extorsión como una de las principales conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de la sociedad en su conjunto. Al grado de que tal delito ha experimentado cierta normalización. Ya, es cotidiano. Hay extorsión en lo pequeño, en lo grande, hay extorsión relacionada con el ejercicio de la función pública, hay extorsión de inspectores laborales, extorsionadores, inspectores sanitarios, de protección civil, de agua, de impuestos, de todo, y un gran etcétera, etcétera. Pero también hay una extorsión privada entre empresas, entre competidores. Los invitamos a ver la segunda parte del serial Cultura Criminal, la extorsión. Quiero que le des gracias al Dios que más le rezas, que yo te vengo hablando anticipadamente antes de perjudicarte o causarle un daño irremediable a tu familia. Usted dígame en este momento, ¿está en la mejor disposición de llegar a un buen acuerdo y con cuánto más que nada piensa colaborar aquí con la compañía? La extorsión representa un lastre que despoja a México de su desarrollo. En la medida en la que no se persiguen los delitos y no se identifica a la extorsión como uno de ellos, se crea un ambiente que hace imposible el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y que frena el crecimiento de la economía nacional. La extorsión inhibe la inversión, desestimula la innovación y el crecimiento. Por la cotidianeidad de la práctica, muchas veces no reparamos en ella y la asumimos como una forma normal de comportamiento. Esta cultura criminal tiene un costo superior a 2.700 millones de pesos al año, de acuerdo con el INEGI. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que las pequeñas y medianas empresas en México representan el 78% del empleo y aportan el 42% del Producto Interno Bruto. El problema, de acuerdo con el libro La economía de la extorsión de Luis de la Calle, es que muchos microempresarios temen al éxito, porque a la par también crecen las extorsiones y las amenazas. Los extorsionadores sustentan el éxito de su engaño en un objetivo fundamental: generar lo más rápido posible un sentido de ofuscación y urgencia en la víctima ante la posibilidad de peligro. 2019 creció 71.37% el delito de extorsión respecto del 2018 y se concentran en la modalidad de llamadas telefónicas un 80%. Y desde las cárceles, donde se dan estos temas generalmente.
Entre los extorsionadores no hay espacio para la improvisación. De acuerdo con la organización México Evalúa, los extorsionadores se caracterizan por su experiencia en la comisión de este delito. Se trata de hombres entre 23 y 47 años que viven en entornos de marginación social. La mayoría proviene de entornos familiares violentos. No queremos que trabajes para lo que es Santa Rosa de Lima o para otro cártel pedorro que no sea el nueva generación, ni en Magdalena, ni en Tequila, ni en Arenal, Jalisco. ¿Me entiendes? Sí. La Asociación México Evalúa señaló que existen 3 modalidades de extorsión. El engaño telefónico. Se recibe una llamada que informa que somos acreedores a un premio y se condiciona su entrega a cambio de alguna cantidad de dinero. ¿Me puede apoyar con los 16 dígitos del plástico iniciando por 41 52 31? Claro que sí. ¿Y qué crees que nací ayer y te voy a dar los 16 dígitos, amiga? No, pues de que nací ayer, pues no nací ayer, ya está bien viejo. Sí, ¿cuántos años tengo? No, pues yo no sé. Pues tienes todos mis datos. La amenaza telefónica. Se recibe la llamada de alguien que intenta atemorizar para que se pague cierta cantidad de dinero a cambio de no atentar contra familiares o nuestra persona. Escúchame, lo único que yo quiero para que tu madre llegue a su destino es dinero, ¿verdad? Esto se trata de dinero. Es lo único que yo quiero. Quiero que tú me digas si te interesa o no te interesa negociar por aquí la vida de ella. Cobro por derecho de piso. Los delincuentes se presentan en el establecimiento domicilio para exigir cantidades periódicas y así garantizar la integridad física de la víctima o su actividad comercial. Mira, venimos ahorita en este momento retomando plazas. Próximamente ya estaremos pasando por el diputado al que tú le entregas el dinero, ¿sí me entiendes? Usted como dirigente ya se le va a pasar a hacer una pequeña visita a su domicilio. Nuestra realidad nacional está definida por tintes de violencia y corrupción y por su peor combinación, que es la impunidad. La autoridad federal y los gobiernos locales siguen sin plantear propuestas claras, enfocadas a desarticular las actividades que hacen posible la extorsión, dejando a la sociedad como corderos entre lobos. Leonardo Ferrera. Mega Noticias TVC. Pues según datos del INEGI, en el 89.7%, prácticamente estamos hablando del 90% de los eventos o de las extorsiones, las víctimas reportaron no conocer a los extorsionadores. Para este delito, la capacidad de intimidar, como escuchamos, es una herramienta clave. Parecen merolicos, hasta parece que están leyendo exactamente su guión. Las extorsiones se van adecuando al momento que vamos viviendo como sociedad. Hay mensajes como este que se escuchan en las llamadas telefónicas. Y lo copié de tal cual, de una llamada. Dice: primo, ¿qué crees? Me enfermé de coronavirus, estoy en un hospital, así asfixiándose, pero como no pude ir al seguro, me vine al particular. Como no tengo dinero para pagar, ayúdame. No me quiero morir, deposítame 50,000 para pagar ya. El tratamiento es ya, si no tienen los 50,000, aunque sea 20,000. Imagínense el grado en ese momento de angustia de quien esté escuchando esa llamada. Todos tenemos un primo. Así comienza el mensaje con el que los extorsionadores intentan obtener dinero fácil. Los invitamos a ver la tercera y última parte de este serial Cultura Criminal, que por cierto, ponga atención, no se deje engañar, la extorsión. Ponte a cuidar en vez de robar. ¿Por qué robas a los foráneos? ¿Por qué los robas? Tú no estás para eso. ¡Ratero! El Estado de México es la entidad con mayor número de investigaciones a nivel nacional contra policías por delitos de extorsión. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019, más de 5,000 policías del Estado de México fueron denunciados por abuso de autoridad, robo y extorsión. Este problema se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas en el país, donde cada vez aparecen nuevas formas de extorsión, como esta, llamada montachoques. Estoy sobre Aquiles Cerdán, esta camioneta se me frenó en seco y lo choqué. Entonces son gente que se dedica a eso. Se me frenó en seco y pues no le pasó evidentemente nada a la camioneta. La camioneta se ve súper mal porque se dedican a eso. Ay, otra vez. Y yo sé que si me detengo van a llegar otros a amedrentarme,
a causarme problemas. El delito de extorsión en nuestro país ha llegado a tal grado que ni los niños se salvan. Esto ocurrió en una secundaria pública en Torreón, Coahuila. Y un maestro se me acerca y me dice molesto que un docente prefecto les está pidiendo dinero. ¿Sí? Me siento en la cafetería, de repente se me acerca otros dos muchachitos y me dicen, profe, el profe fulano de tal nos está pidiendo 50 pesos para no decirles a nuestros papás de que estamos reportando. Incluso para conseguir un puesto de trabajo en México hay extorsiones. Una joven mujer que buscaba empleo en las oficinas del sistema de transporte colectivo Metro grabó este video. Puedes tardar hasta 7 años, 8 años para entrar. Y a lo mejor entras, Sí. Pues ahorita la cuestión es, vas a pagar, pero vas a entrar. Lo más rápido que se puede. Las extorsiones de videos con contenido sexual también han aumentado en nuestro país, donde hasta los servidores públicos son víctimas. El 30 de octubre pasado, una diputada de Michoacán denunció un intento de extorsión para no publicar un video íntimo. Porque se están metiendo con mi intimidad de mujer, a la que todos tenemos derecho. Este tema es viejo. Este tema hace 6 años lo sacaron a relucir cuando yo estaba en el magisterio. Me destruyó a mi familia. La falta de confianza en las autoridades ocasiona que solo el 23% de los casos de extorsión en el país sean denunciados, señaló la organización México Unido contra la Delincuencia. Significa que casi 8 de cada 10 delitos de extorsión no se denuncian, sea por miedo a represalias, por la ineficiencia del gobierno para atacar este problema o los dos. El costo de la extorsión no hay que medirlo tanto en términos de millones de pesos o empleos, sino en términos de crecimiento. Esto de acuerdo con el investigador y economista Luis de la Calle, quien dice que la extorsión le resta a México por lo menos 2 puntos porcentuales de crecimiento y le impide recibir 3 veces más inversión extranjera. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, anualmente hay 10.4 millones de intentos de extorsión y fraude a nivel nacional. De esta cifra, solo el 7%, alrededor de 728,000, se consume el delito. No se deje engañar. Si recibe alguna llamada de intento de fraude o extorsión, cuelgue, contacta a sus familiares y denuncie el número. Es prácticamente el 85-90% de aquellas personas que tratan de extorsionarnos o cometer un fraude contra nosotros y que se dicen integrantes de un organismo delictivo de alta peligrosidad, prácticamente, insisto, 9 de cada 10 son falsos. El Consejo Ciudadano recomienda bajar la aplicación No Más Extorsiones. Con esa plataforma, uno puede evitar que se acerquen a uno queriendo extorsionarlo. Prácticamente 171,000 teléfonos celulares desde donde se ha intentado la extorsión, el fraude, el secuestro digital, y se han realizado amenazas. El Código Penal Federal contempla penas de 2 a 8 años de prisión a quien cometa un delito de extorsión y hasta 5 años de inhabilitación si se trata de un servidor público. Sin embargo, la mayoría de estos delitos en México quedan impunes, dejando en total indefensión a la ciudadanía, además de inhibir el crecimiento de la economía y la inversión. Leonardo Ferrera, Mega Noticias TVC. Pues en el delito de extorsión cualquiera puede ser víctima, como lo vimos. Es lo más grave es que hasta niños han sufrido de amenazas y de engaños, de gente desalmada, de gente sin escrúpulos. De esto y más seguiremos hablando después del corte. Siga con nosotros, esto es Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Y el tema del delito de la extorsión en México, donde nadie se salva. Fíjese, más del 90% de los intentos de extorsión fallan porque la gente cuelga. De todas maneras hay un 10% que es enorme. Pero para frenar las que sí se están concretando, la fórmula es sencilla. Si hay un sentido, es muy importante eso, si hay un sentido de urgencia, sinónimo de extorsión, porque se requiere imponer sobre uno la presión, pues para que decidamos algo rápido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colgar. Los invitamos a ver la siguiente historia de extorsionadores en Tlatlaya.
Una banda integrada por 7 hombres, la mayoría de ellos oriundos de Tlatlaya, por varios meses se dedicaron a extorsionar a comerciantes de pollo de localidades como Capultitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, Seminario, Santiago Tlacotepec, San Juan Tilapa en Toluca, mientras que en Metepec, en San Bartolomé Tlaltelulco y San Miguel Totocuitlapilco. Los afectados refieren que un día solo pasaron a amenazarlos y obligarlos a comprar a un solo proveedor. De lo contrario, habría consecuencias. Nosotros somos comerciantes, nos dedicamos a trabajar, somos polleros, venimos de San Juan Tilapa, Tlacotepec, Capultitlán, y a denunciar a estas personas que nos están extorsionando, que nos están queriendo vender producto caro y que si no pasan a recoger su cuenta o nuestra parte de nuestro trabajo. Las víctimas refieren que al momento de llegar los presuntos extorsionadores a sus negocios, solo les entregaban un papel con un número telefónico, a donde tenían que comunicarse para que supieran el costo del pollo. Estamos buscando estar ganando un centavo para llevarlo a nuestras familias. Es injusto que nos estén robando, que nos estén atracando. Nosotros estamos agradecidos con el orden vial, la Policía Estatal de aquí del Estado, la agrupación, que nos apoyaron y nos brindaron su apoyo, ¿verdad? Para que puedan seguir deteniendo a estas personas que se dedican al robo que están robando a la población. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre se reportaron en el Estado de México 2.540 casos de extorsión, siendo agosto y septiembre los meses con mayor incidencia. Nosotros no teníamos conocimiento hasta el día de antier que pasaron ahí en Catalomacán. Y como se puede dar cuenta, de inmediato pusimos el operativo en marcha y aquí estamos pendientes con lo mismo, jefe. Aquí tenemos, aquí va a haber apoyo por parte de nosotros ahí con sus negocios, sin ningún problema. Hasta el momento, los 7 hombres, entre ellos un menor de edad, señalados como extorsionadores por los mismos comerciantes, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para resolver su situación jurídica. Con imágenes de Ramses Mercado para Mega Noticias, Claudia Rodríguez. Bueno, pues cómo actuar ante una extorsión, decíamos, si hay un sentido de urgencia de, por favor, paga ya en este momento, tienes que pagar. Si hay un sentido de urgencia es sinónimo de extorsión y la mayoría de las extorsiones, más del 90%, son falsas. Retomando también pues un poco lo que comentábamos hace un momento, en caso de ser víctima de extorsión, recordar, no perder la cabeza, sabemos que es difícil en ese momento, pero hasta donde sea posible, no perder la cabeza, es solo una llamada, mantener la calma, colgar el teléfono y denunciar. Recuerde, ya lo vimos, descargar la aplicación denominada No Más Extorsiones, que está disponible en forma gratuita en teléfonos celulares con sistemas operativos Android o también iOS, la cual cuenta con una base de datos de más de 170,000 números, desde los cuales se cometen extorsiones. Los invitamos a ver la siguiente historia de Mega Noticias en el Estado de México, donde, como hace rato vimos un caso donde ni siquiera los niños se salvan de una extorsión. A sus 12 años, Dulce ya fue víctima de extorsión, y es que un grupo de sujetos la contactó vía telefónica para solicitarle 10,000 pesos a cambio de liberar a su mamá, quien supuestamente se encontraba secuestrada. Como había mucha insistencia en el número, ella pues optó por tomar la llamada y que era una mujer que tenía casi la voz idéntica a la mía y que le dije, que le dijo, tenemos secuestrada a tu mamá. Ante el temor de que pudiera hacerle algo, la menor salió de su domicilio, abordó un taxi y se dirigió a una tienda de conveniencia de la carretera Toluca-Tlacomulco, tal y como se lo pidieron los extorsionadores para depositar el monto. Hija, me tienen secuestrada, ven a la caseta del Dorado, tráete el dinero y deposítalo. Y ella pues abordó un taxi y lo trajo un taxista hasta acá y hizo el depósito y le dijeron que no, pues que depositó la cantidad y que le dijeron que tirara los vouchers al inodoro del baño. Tras salir de la tienda de conveniencia, una vez que hizo el depósito, Dulce pidió apoyo al personal de esta gasolinera que ve en pantalla, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de la policía municipal. Yo le empecé a pedir apoyo a todos mis familiares, mis vecinos, a buscar a mi hija para poderla encontrar porque es muy feo esto, uno que es madre, sentía que saber
Me morí en ese instante al no saber que mi hija me la habían llevado. De acuerdo al informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre se han registrado 708 casos de extorsión a mujeres en el Estado de México, de los cuales 600 ha sido en contra de mujeres mayores de edad, 100 en contra de menores de edad y 8 no especificado. Con imágenes de Alejandro Vargas para Mega Noticias, Claudia Rodríguez. Pues vamos precisamente a enlazarnos con nuestra compañera Claudia Rodríguez de Mega Noticias Toluca. Oye, Claudia, digo, que se engañe a un adulto no tiene nombre, por no decir otra palabra, pero que se engañe a un niño va más allá de cualquier calificativo. ¿Cómo ves? Así es, Leonardo, lamentablemente este delito, aunado que ha ido a la alza en la entidad mexiquense y que por ello se posiciona entre los primeros lugares con mayor incidencia, pues es lamentable que se dirija a una menor de edad. Ya nos detallaba su mamá, tuvimos la oportunidad de hacer contacto con ella y pues señalaba de primera mano pues que es un miedo el que la invadió en ese momento, ya que pues una menor de edad, 12 años, aborda un taxi, se dirige por la carretera Toluca-Tlacomulco con 10,000 pesos en la bolsa. Entonces, hemos hablado y se han dado a conocer infinidad de historias de mujeres que lamentablemente han sido víctimas de feminicidio, menores de edad entre ellas. Entonces era un miedo el que tenía pues la madre al momento de que nos estaba contando la historia. Ya veíamos también estos datos duros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 2,500 casos que se han registrado en la entidad mexiquense, nada más en 10 meses. Falta de ahí que reporten las autoridades estatales, pues qué ha pasado durante noviembre y diciembre. Pero como te repito, Leonardo, lamentablemente este delito va a la alza en la entidad mexiquense. Claudia, la autoridad que ha comentado, la mayoría de las extorsiones vienen del interior de los reclusorios, ¿o qué es lo que comentan? Así es, Leonardo, a través de entrevistas que también hemos tenido con los titulares de la Secretaría de Seguridad, señalaban que pues parte de estas llamadas provienen de penales, no ubicados en el Estado de México, sino en la Ciudad de México. Ya son personas que pues tienen contactos, así lo señalaban, afuera de estos penales y de ahí que se deriva también pues este tipo de extorsión. Ya lo señalabas puntualmente, algunas de las medidas y que principalmente también empresarios daban a conocer que al momento de que reciben llamada pues es colgar inmediatamente y realizar su denuncia, ya que parte de esto que no se detiene a quienes inician justamente este delito de extorsión pues es por la falta de denuncia de la ciudadanía. Y sí, uno de los penales que señalaban es Santa Marta Catitla, de ahí que pues se generan estas llamadas hacia el Estado de México. En este caso pasamos de un delito de extorsión a uno de corrupción dentro de los penales. Gracias, Claudia, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, Leonardo. Gracias, gracias. Bueno, pues recuerde bien, la clave para prevenir que ese tipo de actividades se consumen es romper lo más rápido posible la comunicación, colgarle al delincuente. Según la encuesta nacional de victimización, 33.7% de las empresas en México sufrieron algún tipo de delito en el 2019 y obviamente en el 2020 aumentó la cifra. El sector comercial fue el más afectado con 38.4%, seguido por el de industrial y también el de los servicios. Lo invitamos a ver la siguiente historia de Mega Noticias Sonora. Ciudadanos señalan que casi a diario reciben hasta 4 llamadas con intento de extorsión, utilizando diferentes estrategias, falsos premios, entre otras donde se les pide depositar dinero y los números de cuenta de su tarjeta. Todos los días hasta 4 o 5 llamadas, pero como ya conozco y tengo apuntados los números de los celulares. Y que me gané un plan, un paquete, no sé qué, y que va y deposita en el Oxxo 200 o 300 pesos. Pero quieren que les dé, que si voy a depositar con tarjeta del banco, que les dé las 4 últimas cifras de la tarjeta y ya cuando ya me dicen eso, le digo, sí, cómo no, ¿y qué más quieres que te dé? Sin embargo, los que tienen más éxito son aquellos que utilizan a presuntos familiares realizando secuestros virtuales y causando terror en las posibles víctimas, quienes incluso quedan con traumas permanentes. ¿Nunca le han logrado engañar? No, gracias a Dios que no. Donde me asustaron sí fue con lo de mi hija, que todavía se me hace nudo en la garganta, ¿no? Pero porque fue la primera vez que me agarraron, desprevenida. Pero también traté de llamarle a mi hija del otro celular, pues, pero sí me puse mal, porque me dijeron que la habían secuestrado y lloran igual como si hubiera sido mi hija, bien feo.
Al cierre del mes de octubre, según el último reporte del C5I, se recibieron un total de 4.195 reportes en la línea 089 de denuncia anónima, lo que representa un promedio de 17 reportes diarios. De los 4.195 registrados durante 2020, un total de 328 sonorenses realizaron un depósito de dinero. Hay que denunciar o hay que llamar al 089, en la cual ustedes pueden registrar o dar de alta ese número que trató o extorsionó a la persona. Y ante todo el cuidado personal, hay que tener la comunicación con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores principalmente, que son las personas que presentan doblemente vulnerabilidad. Ante estos hechos, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado ha generado campañas para dar a conocer las formas en que este delito se realiza y evitar caigan más personas en el engaño, e invita a descargar en sus celulares la aplicación Anti-Extorsión Sonora, que ha logrado evitar 245,000 extorsiones telefónicas. A la fecha, cuenta con más de 90,000 descargas y aproximadamente 10,000 números registrados en su base de datos para alertar a los ciudadanos que cuenten con ella en sus teléfonos celulares. Cecilia Aro, Mega Noticias. Oiga, pues a muchos nos ha pasado, a mí sí me ha pasado que te ganaste un premio, alguna ocasión me dijeron que había una hija secuestrada, y yo dije, Alejandra, me dijeron, sí es Alejandra, no tengo ninguna hija Alejandra, ahí se les caen las mentiras a estos extorsionadores, merolicos. Por eso, reforzando las recomendaciones para defendernos de estos abusivos extorsionadores, el primer paso, lo repetimos y no nos vamos a cansar, mantener la calma, interrumpir la llamada, verificar la situación que se plantea si es real o no, llamar inmediatamente al familiar. Si se recibe una nueva llamada amenazante y contestó, lo mejor es no hacerlo, pero si contestó, decir que se trata de un número equivocado y colgar en ese momento. Y tras dar aviso, como decíamos a la familia, si está en su casa, descuelgue el auricular por algunas horas para evitar que insistan. No ceder ante las exigencias económicas o demandas del extorsionador. La mayoría son mentiras, más del 90% del defraudador, del extorsionador, ni negociar cantidad económica ninguna, nada. Vamos ahora a la historia de Mega Noticias en San Luis, Río Colorado. Durante este mes de diciembre se ha notado un aumento de casos de extorsión en el estado de Sonora. La coordinadora estatal del C5I, Guadalupe Lares Núñez, menciona que es importante estar alertas ante estas situaciones donde los delincuentes aprovechan estas épocas navideñas y de aguinaldo para manipular a las personas más propensas a caer, además de la importancia de comunicarse al 089. Han aumentado y han cambiado el modus operandi de las extorsiones, ya que estos delincuentes se van actualizando en lo que más usa la gente. Entonces cambian las historias. ¿Por qué? Porque ya la gente en muchas ocasiones ya no cree lo del secuestro virtual de un familiar, o por ejemplo de que es un comando armado que está fuera del domicilio. La coordinadora del C5I menciona que la mayoría de los casos registrados son personas de la tercera edad porque no usan tecnología tanto como los adultos o jóvenes. A esas personas les llaman a su celular o casa, manipulan psicológicamente para obtener información y hacer creer un secuestro, ya que a veces nosotros inconscientemente soltamos información. Al 089, que es denuncia anónima, para que nos registrar el tipo de extorsión y el número telefónico. También en caso de que les hayan otorgado alguna cuenta bancaria para depósito, les pedimos que nos pasen la información para poder judicializar esta información, es decir, turnar la fiscalía y se haga lo conducente con estas cuentas bancarias, ya sea que se congelen o las cancelen. Es muy importante que ante cualquier intento de extorsión se comuniquen al 089 o bien descargar la aplicación Anti-Extorsión Sonora para cualquier celular, y ya que es una herramienta para detectar números relacionados con estos casos delictivos. Giselle Ceja, Mega Noticias. Bueno, pues nos enlazamos con nuestra compañera Cecilia Aro de Mega Noticias Sonora. Oye, Ceci, diciembre o no, las extorsiones no paran, aumentan en diciembre, pero no paran. Así es, Leo, como comentas, precisamente en la nota que presentamos, teníamos los datos del mes de octubre. Este día obtuvimos los datos más recientes, que son los del mes de noviembre, y hubo un aumento entre octubre y noviembre de más de 1,600 llamadas. Por lo tanto, en el mes de diciembre podríamos hablar hasta más de 2,000. Hay que mencionar que son alrededor de 18 reportes diarios los que llegan al C5I para denunciar este tipo de situaciones, sin contar todas aquellas de las personas que no conocen el número de denuncia o que temen hacer la denuncia y
esta base de datos de 10,000 números pudiera ser mucho mayor también por todas esas personas que no dan de alta los números desde donde reciben las llamadas de extorsión. Así como escuchábamos por parte de la coordinadora del C5I, que es quien recibe las llamadas de denuncia, cada vez han innovado más los delincuentes para lograr engañar a las personas. Ya mucha gente tiene ubicadas ese tipo de engaños como el ganarte una rifa o el secuestro de un familiar. Ahora lo hacen de modo distinto y ya no nada más a través de llamadas, sino también a través de mensajes de WhatsApp, incluso de tus redes sociales descargan fotografías para que trates de relacionarlo y digas, bueno, a lo mejor es un familiar y yo no estoy enterada que cambió de número. Ese tipo de situaciones que ocurren, hay que mencionar que al menos aquí en Sonora, solamente el 8% de las personas que son extorsionadas son las que depositan, realizan algún tipo de depósito y siguen pues en el engaño. Afortunadamente la mayoría de ellas cuelga la llamada a tiempo, si bien no hace el reporte, tampoco logran ser extorsionados e incluso según los mismos comentarios de las personas, le pasan el número y le ¿sabes qué? Me llamaron de aquí, también lo publican en redes sociales, he estado recibiendo llamadas de este número para que esté pendiente y también esa solidaridad ciudadana para protegernos entre nosotros es importante. Yo me imagino que la mayoría de las extorsiones por la cercanía con la frontera, pues tiene que ver con, me tienen aquí detenido en la frontera, me imagino, no lo sé. Correcto, así es, y sobre todo en este mes de diciembre, ya que tenemos el cruce de paisanos, muchos hablan de que los tienen detenidos en la aduana, que les cobraron más a la hora de declarar y les dan un número de cuenta para que les hagan el depósito y sobre todo, como comentaba nuestra compañera Giselle, son los adultos mayores los que son más víctimas en ese sentido y antes de avisar a los familiares realizan el depósito y ya después le dicen me habló tal y le realicé este depósito y es donde se encuentran con esa problemática y esa estafa de la que están siendo víctimas. Por eso también lo que nos comentaba el coordinador de prevención del delito, importante platicar con los niños y con los adultos mayores de lo que está sucediendo para que estén pendientes y lo comuniquen a la persona cercana para decirle esta situación está ocurriendo y evitar que continúe y cortar ya esa cadena de extorsión y de estafa de la que estamos siendo víctimas. Así es, sí, excelente lo que comentas, hablar con los adultos mayores y con los niños, que muchas veces no lo hacemos. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo de regreso, Leo, bye bye. Gracias. Bueno, ¿sabe a cuánto ascienden las ganancias anuales por el delito de extorsión en México? Ni lo va a querer. De esto y más vamos a hablar después del corte. Esto es Expedientes TVC, siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Y el delito de la extorsión, fíjese este dato. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada, los criminales llegan a obtener al año hasta 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos. En verdad que eso se está incendiando al país, a la economía, a la moral de tantos millones de mexicanos. 12,000 millones de pesos por delitos de extorsión y de cobro de piso. Este tipo de actividades delincuenciales no han disminuido a pesar del confinamiento sanitario. Fíjese, ese dato también es alarmante. Al menos 366,000 jóvenes menores de 30 años se han quedado sin empleo, convirtiéndose en un sector vulnerable ante muchas de las ofertas laborales de la delincuencia. Vayamos a la siguiente historia de Mega Noticias Veracruz. En los últimos 2 años, alrededor de 100,000 mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión telefónica, convirtiéndose así en el segundo delito más recurrente en el país. Ha ido al alza debido al gran número de usuarios de teléfonos móviles. Sin embargo, con los avances tecnológicos en estos dispositivos, también se ha transformado la modalidad de estafas mediante llamadas a números particulares, usando datos específicos de las víctimas. De acuerdo al Centro Nacional de Información, la extorsión es el delito más frecuente en entidades como Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco y por supuesto Veracruz. Un testimonio anónimo narró para Mega Noticias la manera de operar. Me llamaron por mi nombre y me dijo, se identificó, me dio un nombre, pero no lo recuerdo. Me dijo cómo se llamaba y me dijo que era representante legal del cártel de Jalisco, que eran un grupo de personas
que ya habían hablado con el gobernador y que durante estos 8 o 9 años que ellos iban a estar en Veracruz, pues iban a proteger al pueblo. La extorsión telefónica se ha convertido en uno de los delitos favoritos de la delincuencia, debido a que les implica menor riesgo de ser detenidos y mayor probabilidad de obtener algún beneficio. El testimonio señala que una vez que corroboran el nombre completo, los extorsionadores proporcionan información general de una supuesta visita previa al domicilio, para causar nerviosismo y confusión en la víctima. Ayer la fuimos a visitar a su casa, pero no se encontraba, le dijeron. Pero yo sí había estado en mi casa, yo no salgo. Y le dije, no me dijeron. Le dije, está bien, mándeme su número de cuenta. Dice, ¿cuánto me va a depositar? Le dije, pues no sé. Dice, pues, ¿cuánto puedes depositarme ahorita? 10 o 15 mil pesos. Le dije, no. Posteriormente colgó la llamada para contactar a la línea de emergencia, donde afirma que pudo comprobar que ese intento de extorsión se realizó desde una cárcel en la ciudad de Altamira, Tamaulipas. En caso de extorsión telefónica, las recomendaciones son las siguientes: no confrontar ni proporcionar información, localizar a los familiares, tomar nota de la hora y teléfono de la llamada, colgar, evitar salir a la calle por instrucciones del extorsionador y denunciar. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Bueno, pues las principales víctimas de la economía de la extorsión son las micro, pequeñas y medianas empresas. En una economía donde prevalece la extorsión, es racional permanecer pequeño, operar por debajo del radar para no llamar la atención de los potenciales extorsionadores como gobiernos, algunos, crimen organizado, sindicatos e inclusive empresas más grandes. En ese entorno, la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más frecuentes en México ante la ausencia de la autoridad y desafortunadamente esto pues frena el desarrollo económico de México. Así lo advirtió en entrevista con Mega Noticias TVC el economista y ex subsecretario de Economía Luis de la Calle. Esta práctica de la extorsión, en el fondo, es un gran impedimento para crecer porque condena a las empresas a no innovar, a no tratar nuevos mercados, a no proponer nuevas ideas y a no tener éxito, porque cuando tienes éxito te extorsionan. Y cuando tienes mucho éxito en un pueblo, en una ciudad, te secuestran a ti o a tu hijo o a tu primo o a un socio tuyo. O sea, sin extorsión tendríamos una economía mucho más creciente. Probablemente estaríamos creciendo 2 puntos porcentuales por año más. Sin extorsión, México recibiría 3 veces la inversión extranjera directa que recibimos y crearíamos mucho más empleos. Si no tuviéramos extorsión, seríamos una sociedad más justa y tendríamos salarios mucho más altos, porque una de las razones por las que en México no crecen los salarios es porque las pequeñas empresas no demandan suficiente trabajo y no demandan suficiente trabajo porque están condenadas a no crecer. Fíjese, si México combatiera el sistema de extorsión normalizado que prevalece, la economía del país podría crecer al ritmo que crecen, dicen los especialistas, las grandes ciudades industrializadas. ¿Y a cuánto es esto? A tasas de entre 8 y 10% anual. Esto lo aseguró en entrevista con Mega Noticias Manuel Molano, economista, jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sí creo que estamos perdiendo una capacidad de desarrollo y de crecimiento que tenemos como país debido a este tipo de arreglos en donde una gran cantidad de agentes económicos quieren vivir de extraerle una renta a los demás. Fíjese, esta historia que le vamos a contar es real, parece hasta como de película. Las autoridades mexicanas tienen en la mira bandas de colombianos que están detrás de este delito de la extorsión. De acuerdo con las autoridades, un grupo de ciudadanos colombianos, como decíamos, es responsable de este delito conocido como gota a gota y que al menos en la Ciudad de México afecta a un 30% de los comerciantes informales. Las investigaciones señalan que estas personas del delito gota a gota entran legalmente a México y llegan a Cancún, haciéndose pasar por turistas, por empresarios, y aquí permanecen algunos meses. Estos delincuentes ofrecen préstamos entre 5,000, para un comerciante pequeño es importante, hasta 500,000 pesos, hasta $500,000 de pesos.
y semanal o mensualmente cobran los intereses que según lo acordado oscila entre un 20% y un 200%, imagínense, intereses de 200%, ¿quién puede pagar eso? Los beneficiarios que no cumplan con los pagos o intereses son violentados, son amenazados a muerte. La extorsión gota a gota se ha detectado en al menos 13 estados del país y probablemente en este momento haya en más. Vayamos a la siguiente historia de Mega Noticias en Puebla. Los colombianos están en todo el estado de Puebla y no únicamente en Cuautlancingo, cuyo municipio es el que más reportes tiene, aseguró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y mencionó que hay cerca de 20 detenidos originarios de dicho país por extorsión de préstamo gota a gota. Fue durante el mes de mayo que el mandatario estatal advirtió por primera vez de la presencia de una banda de prestamistas de origen colombiano, los cuales presuntamente tenían amenazados a microempresarios, campesinos y comerciantes poblanos. En su intervención de hace 7 meses manifestó que la red opera con alrededor de 1.500 personas que arribaron de manera masiva a todo el país. Asimismo, indicó que las deudas son impagables, por lo cual son capaces hasta de matar, situación que le ocurrió a un adulto mayor de escasos recursos que fue baleado en Coronango, hecho del cual 2 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. El 10 de mayo en Tehuacán 2 hombres fueron detenidos en posesión de droga y quienes estaban relacionados presuntamente con el mismo sistema de cobro. A un mes del hecho en Coronango, fueron detenidos en el mismo municipio un hombre y 2 mujeres de dicha nacionalidad, en posesión de aparente droga y que presuntamente operaban en el esquema de préstamos gota a gota, en la zona metropolitana del estado, específicamente en los municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Además, el mandatario estatal estimó que en la entidad existen alrededor de 5,000 extranjeros del centro y de Sudamérica, que cuentan con un permiso de residencia por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contribuyen en la economía local y nacional. Es importante mencionar que el titular del Ejecutivo señaló que algunas células criminales colombianas se dedican también al narcotráfico y no únicamente en préstamos gota a gota. Para Mega Noticias, Saray Mancilla. Bueno, pues vamos a enlazarnos con mi compañera Lidia Cumming de Mega Noticias Puebla. Oye, Lidia, me llama la atención que solamente, además de estar cargando las lastres en México, que nos ven la cara, los connacionales, ahora tienen que estar soportando una bola de maleantes que vienen de otros países. En verdad que es el colmo, ¿no? Como escuchábamos en la nota, son alrededor de 1.500 que se tienen identificados de estas bandas de gota a gota que están en todo el estado, principalmente en la zona metropolitana. El municipio de Cuautlancingo es la zona que más denuncias recibe. Y yo creo, Leo, que aparte de esta crisis sanitaria que estamos viviendo y crisis económica, pues muchas personas, microempresarios, están en manos de estas personas que si bien les proporcionan el dinero de manera rápida, no tienes un aval, pero eso sí, ya lo mencionabas, los intereses son altísimos y es allí en donde comienzan los problemas y es ahí donde se han identificado estas bandas. Únicamente hay 20 detenidos hasta la fecha, esto lo informó el gobernador hace unas semanas, hace unos días, que le preguntaron sobre cómo van los avances de las investigaciones que llevaban, porque él aseguró que iba a terminar con esta extorsión del gota a gota aquí en el estado de Puebla. Todavía no lo tiene controlado, todavía se le sale de las manos, Leo. Oye, pero me llama la atención, tan poquitos detenidos, pues eso no va a tener ninguna solución. Digo, es como matar 10 virus, sí, pero vienen 90 atrás. Totalmente de acuerdo, y aparte hasta él lo dice, pero se siente contento de decir la cifra de hay 20 detenidos, pero son 1.500, como que no cuadra mucho la información, y aparte se ve que las autoridades pues no están poniendo pilas, ya saben en dónde están ubicados, el foco rojo en la zona metropolitana, pues allí tendrían que estar trabajando para evitar que más personas, y más ahorita en esta temporada que estamos viviendo, que si bien las personas no tienen mucha economía, muy buena economía, pues caen en manos de estas personas que les prometen tanto, pero va con doble cara. Aparte de este delito de gota a gota, ¿qué otros delitos de extorsión hay? Me imagino que el telefónico, como en todo el país, ¿y algún otro tipo de delito? El telefónico nos han llegado muchísimos reportes, principalmente hay un banco en específico en donde reciben estas llamadas y mientras la persona pues desconoce que no debe estar compartiendo sus datos personales, pues lo dice libremente creyendo que está hablando con el banco y cuando checa sus cuentas ya están vacías. Este es el caso más común que nos ha llegado, extorsión telefónica, la extorsión gota a gota. Estos prestamistas también, este préstamo de tipo pirámide,
que es más o menos parecido al gota a gota. Son algunas de las extorsiones más comunes que se han realizado o que hemos detectado y nos han denunciado aquí en Puebla. Pues te agradecemos mucho tus palabras, Lidia, y que el gobernador siga contento con sus 20 detenidos. Muchas gracias. A ti, Leo, estamos pendientes. Gracias, gracias. La extorsión representa un muy grave daño al patrimonio de las personas, mancilla la libertad y refleja un muy precario estado de derecho. Desafortunadamente, entre las autoridades no se garantiza la seguridad de los habitantes y su patrimonio en detrimento del desarrollo económico y social del país. La extorsión en México es sistémica. Esto implica que las organizaciones criminales cometen rutinariamente extorsiones de manera tal que los cobros de derecho de piso o cuotas, amenazas o engaños telefónicos constituye una constante. Esto es un monstruo de 1000 cabezas, donde mientras no haya leyes más duras, será muy difícil, por no decir imposible, de vencer. Muchas gracias por su atención. Esperamos la próxima semana con más de Expedientes TVC, su servidor, Leonardo Ferrera. Y ahora nos vamos rápido, nos vamos a Guadalajara con más información, con más noticias.